En este proceso hemos planteado la posibilidad de que la comunidad de naciones considere la creación de una Corte Internacional Anticorrupción. Un saludo a la audiencia de este canal, Hacker Fiscalía. Mi nombre es Leonardo Rodríguez Pérez. Tenemos una serie de videos donde aparece el presidente de la República mostrando fotos falsas ante la Asamblea General de la ONU. Igualmente tenemos a la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, hablando acerca de la transparencia de las leyes anticorrupción en Colombia e incluso apoyando la propuesta de la creación de una Corte Internacional Anticorrupción. Esta misma ministra hace declaraciones en otro foro acerca de la crisis humanitaria que vive Venezuela, cuando en realidad sabemos que en Venezuela se vive una crisis económica. También tenemos declaraciones de la representante de la misión colombiana ante Naciones Unidas en Ginebra, donde se afirma que en Colombia disfrutamos de elecciones libres y transparentes, que Colombia es un país democrático, respetuoso de los derechos humanos. Frente a esta serie de faltas de la veracidad, les pedimos nosotros, la sociedad civil colombiana ante la ONU, que nos apoyen con una carta que deseamos leer en la próxima sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos, dirigida a Colombia y a los 193 países miembros de la ONU, donde el pueblo expresa su inconformismo con estas declaraciones, el hecho de que no se siente representado en ellas. Los dejo con un link donde pueden firmar a título personal o como organización esta carta. También les dejo el video completo de las declaraciones de la ministra Claudia Blum ante la Conferencia de los Estados Partes del Convenio de la ONU contra la Corrupción. Y finalmente les agradezco seguir este canal, Hacker Fiscalía. Recordemos que el debate sobre parapolítica fue un punto importante para el despertar ciudadano en Colombia. La cara política de este debate fue Gustavo Petro, pero técnicamente quien tuvo acceso a estas informaciones fue Richard Riaño, que ahora tiene este canal, Hacker Fiscalía, donde continúa dando información valiosa a la opinión pública. Muchas gracias de nuevo. The next speaker is Colombia, Her Excellency Ms. Claudia Blum de Pareri, Minister of External Relations. Please. Hace ya 16 años que frente a las amenazas que plantea la corrupción, decidimos en Naciones Unidas establecer un acuerdo jurídico internacional para enfrentarla y resguardar la estabilidad política y seguridad de nuestras sociedades, la legitimidad de las instituciones, la ética, la justicia y el imperio de la ley, el desarrollo integral y sostenible, el orden económico, la calidad de la gestión pública y la defensa del patrimonio público. La Convención nos ha permitido mejorar marcos legales a nivel nacional y seguimos trabajando para implementar sus contenidos. Legalidad y transparencia son requisitos determinantes para lograr equidad social, bienestar, paz y estabilidad política en nuestras sociedades. Combatir la corrupción es esencial para cumplir con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Iván Duque, alineado con los ODS, tiene a la legalidad como el primero de sus pilares. La legalidad se define como una prioridad en las actuaciones de las autoridades, en la relación entre las ramas del poder público, en el trámite institucional de los asuntos de interés general, en la relación del sector público con el sector privado y en la conducta de los servidores públicos y de todos los ciudadanos.
Para avanzar en este tema, estamos trabajando para fortalecer las leyes y políticas que nos permitan promover la cultura de la legalidad a nivel social, la ética en el servicio público y la integridad empresarial. La Secretaría Nacional de Transparencia trabaja para prevenir y enfrentar la corrupción con directrices para el Estado y para el sector privado. Nuestro Congreso viene estudiando en el último año proyectos de ley para prevenir la corrupción en la contratación pública y castigar a los responsables sin concesiones. Estamos formulando la nueva política de transparencia, integridad y legalidad hacia un Estado abierto que involucra a la ciudadanía y promueve el acceso a la información y la rendición de cuentas. Creamos el Sistema General de Transparencia y Lucha contra la Corrupción para articular los diferentes sistemas de datos útiles para generar alertas tempranas y prevenir hechos de corrupción. Establecimos una red nacional de observatorios anticorrupción, mecanismo académico e interinstitucional para estudiar el fenómeno de la corrupción con enfoque nacional y territorial. Estamos definiendo un índice nacional de lucha contra la corrupción que integre diferentes mediciones del orden nacional con el fin de monitorear el fenómeno. La dinámica cooperación internacional a través de la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República en el ámbito penal y en el control fiscal sobre la gestión de los recursos públicos ha sido vital para que avancen las investigaciones y para recuperar activos. Al respecto, instamos a seguir impulsando la transmisión interestatal espontánea de información entre autoridades relevantes y colaborar en la protección de testigos. Asimismo, la extinción del derecho de dominio o de propiedad sobre patrimonios productos de la corrupción es una herramienta de persecución legal que en Colombia se ha convertido en una fortaleza nacional. Estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia y a brindar asistencia técnica a otros países en esta materia. Señor Presidente, pese a los esfuerzos nacionales, el panorama de corrupción sigue siendo preocupante. Hoy la corrupción desconoce fronteras, es cada vez más flexible, impredecible, rápida, genera entramados complejos y alimenta delitos como el terrorismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de estupefacientes, los delitos ambientales, el contrabando, entre otros. Lamentablemente, la articulación internacional para lograr una respuesta eficaz frente a un crimen que tiene alcances globales sigue siendo débil y deja espacios a la impunidad. Por eso, Colombia, como país comprometido con la legalidad internacional y con el multilateralismo, hace en esta conferencia un llamado a los estados a considerar nuevas y más eficaces acciones contra la corrupción. Con Perú, impulsamos en Naciones Unidas la convocatoria del Período Extraordinario de Sesiones contra la Corrupción en 2021. El objetivo es abrir un espacio propicio para considerar nuevas acciones que nos permitan fortalecer el régimen internacional contra la corrupción de acuerdo con el entorno actual.
En este proceso hemos planteado la posibilidad de que la comunidad de naciones considere la creación de una Corte Internacional Anticorrupción. Invitamos a los estados a pensar de forma creativa y constructiva en los beneficios de esta propuesta que puede ayudar a robustecer la implementación de la Convención, especialmente como instrumento que permitiría enfrentar las modalidades de corrupción que por su complejidad o por la falta de capacidad o de independencia de las autoridades nacionales quedan actualmente en la impunidad. Señor presidente, combatir la corrupción es una tarea de todos los días. Estamos convencidos de que la acción colectiva de los estados, la sociedad civil, el sector privado, la academia y todos los ciudadanos son los que nos permitirán recuperar la esperanza. Reafirmamos nuestro empeño en la lucha contra la corrupción y la impunidad, pues es nuestro deber ético evitar que la cultura de la ilegalidad sea patentada por la costumbre o por la falta de acción oportuna. No podemos ser inferiores a las circunstancias. Tenemos que actuar. Muchas gracias, señor presidente. Venezuela vive una crisis humanitaria compleja. Esta crisis, que no es humanitaria, sino una crisis económica. Concluimos que la crisis que sufren los venezolanos no es humanitaria, es económica. La vida de estos pacientes está en riesgo, ya que el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Venezuela impide que se realicen los pagos de estos tratamientos. Cuando hace apenas 4 días encontraron una fosa común del Ejército Nacional. Cada 72 horas asesinan indígenas en Colombia y lo está reclamando para Venezuela. Es en Venezuela donde hay 8 millones de desplazados internos, es Venezuela el tercer país más desigual del mundo, es Venezuela el que tiene 837 líderes sociales asesinados. Todos aquí sabemos que no. Nosotros somos un país democrático que respeta los derechos humanos. Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia. Como presidente de Colombia, haré entrega de las evidencias que sustentan esta afirmación al presidente de la Asamblea y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Este dossier de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas que atentan contra el pueblo colombiano.